Gracias por ese tiempo que nos dispensan. Oramos siempre al Señor para que no solamente el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, sino también a ustedes que comparten con nosotros a través de estos medios. Estamos pues en este estudio que pues llevamos un buen rato en él y no pues diría no es algo que lamento, sino al contrario. El propósito es estudiar las Escrituras y siempre he aclarado que no nos apresuramos, nos tomamos el tiempo necesario. Y estamos en Efesios capítulo 6, para los que son por primera vez que están aquí, o si hay alguno por primera vez también viéndonos y escuchando. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, porque el pasaje completo es hasta el verso 18. Pero hasta ahora hemos llegado hasta el 17 y estamos hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así dice la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en este día por tu misericordia y gracia que has tenido para nosotros. Gracias por salvarnos por medio de la fe en tu Hijo nuestro Señor Jesucristo y Salvador nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo, quien ilumina nuestro entendimiento. En este momento te rogamos en el nombre de Jesucristo el Señor. Señor Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, prepara nuestros corazones. Y por medio del poder transformador de tu palabra, transfórmanos en verdaderos discípulos y discípulas del Señor Jesucristo, para que en todo glorifiquemos su nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, la semana pasada, pues obviamente, como estamos hablando, que eso es un estudio, pues hicimos una pausa de casi 7 días, para comenzar hoy donde dejamos la semana pasada. Antes de hacer una pregunta, ¿ella habla español? No. Vos le podés pues, traducir alguna cosa. You're welcome here too. And he'll try to translate for you, but I can't do it in both languages. To begin with, my English is not the best. And then it'll take forever to do both. Okay, great. Thank you for being here anyways with us. God bless you. Bueno, estamos entonces, el domingo pasado llegamos hasta, después de una introducción, hablamos de 7 requisitos, diríamos fundamentales o principales, para nosotros ser capaces de manejar correctamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y mencionamos de estos requisitos, llegamos al número 7, y en ese número 7 traímos a relucir o citamos Juan 5:39, donde el Señor Jesucristo comienza con es un mandamiento por el modo imperativo que reconocemos de la entonación de las palabras, donde dice escudriñar. Pues, y estuvimos hablando de que a pesar de que nosotros a veces nos los ponemos muy fácil, o al menos yo se las pongo a ustedes más fácil y le digo, usted no tiene que conocer toda la Biblia. Lo repito tantas veces y digo, lo importante y lo que requiere Dios de nosotros es que vivamos lo que conocemos de la Biblia.
que seamos obedientes a aquello que ya ha sido implantado en nuestra conciencia por el Espíritu Santo. Pero eso no es licencia para que nos crucemos de brazos y digamos, bueno, pues yo voy a vivir lo poquito que sé, y el pastor dice que no hay que ser un teólogo, pero el Señor Jesucristo dice que escudriñemos su palabra, que rebusquemos. Escudriñar es, como diríamos traíamente, pues lo que hace el arqueólogo que está investigando, que está escarbando. Si esto fuera un lugar donde vivió, diríamos, una comunidad hace 300 años y estamos investigando, el historiador, el arqueólogo quiere saber si realmente qué cultura vivió aquí. Empiezan a excavar todo esto y él va excavando, y en cada pedacito de cerámica o cualquier artefacto que se encuentre se regocija, sea grande, sea pequeño, pero es una labor tediosa que requiere disciplina, esfuerzo, paciencia, y así es la Biblia. Nosotros tenemos que armarnos de una pala y un pico espiritual con la ayuda del Espíritu Santo y rebuscar en la Escritura. No nos podemos conformar. Esto es una carta de amor. Además dijimos que es la Biblia es el código de ley por el cual usted y yo vamos a ser juzgados. Además, en la Biblia está revelada la voluntad de Dios para usted y para mí. Hay gente que quiere saber o conocer la voluntad de Dios y salen corriendo a alguna persona que ha sido usado por el Espíritu Santo para traer un mensaje profético, y se le aparecen como si fueran agoreros y le dice, ¿qué tiene el Señor para mí hoy? Pero si usted quiere conocer la voluntad de Dios para usted, lea la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está lo que Dios quiere que hagamos. Pero es decir, nosotros nos gusta ya la idea, estamos influenciados por la cultura del microondas y queremos un café con leche en 7 segundos, pero el café con leche que sabe mejor hay que dedicarle mucho más tiempo que eso, porque hay que moler el café fresco, hay que tostarlo primero, hay que molerlo, hay que colarlo en un colador de esa media antigua que usaban nuestras abuelas, hay que hervir la leche, bueno, qué sé yo, hay que ponerle todo lo que lleva para que sepa bien ese café con leche. Claro que lo podemos hacer, en 1 minuto y 30 segundos me hago yo un café con leche. Le pongo la taza en el microondas y ya está. Pero no podemos hacer eso. El Señor dice, escudriñad las Escrituras. Y si queremos andar armados de la espada del Espíritu y ser capaces de usarla, de blandirla con efectividad en contra de las acechanzas del diablo, tenemos que estar familiarizados con esa espada, tenemos que conocerla, tenemos que interesarnos por esa verdad. Además, dijimos pues que el Espíritu Santo, inclusive, estoy todavía a modo de repaso para engranar donde lo dejamos, el Espíritu Santo pone mucha atención a nuestra disposición hacia la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios, y Dios es un Dios de amor. Pero el amor de Dios no justifica la negligencia espiritual, no justifica la haraganería que predomina en la iglesia, porque hemos visto por las estadísticas que es una inmensa mayoría en esa gran masa que se identifica como cristiana, es una inmensa mayoría que no lee la Biblia del todo. Se conforma con lo que sale del púlpito y le dan amén a todo lo que sale del púlpito precisamente porque no conocen la Biblia. Y a veces hay disparates, barbaridades que se dicen desde los púlpitos y la gente lo aprueba porque no tiene un conocimiento bíblico. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, y citamos como una prueba de que el Espíritu Santo pone atención a nuestra actitud hacia la palabra de Dios, en el testimonio de aquellos judíos de Berea, en Hechos 17:11, donde la Escritura literalmente refiriéndose a ellos y a la actitud que ellos manifestaron hacia la palabra de Dios, predicada por Pablo, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en... ¿Quiénes eran los que estaban en Tesalónica? Cristianos igual que ellos. Pero estos fueron más diligentes, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, escarbando, rebuscando,
viendo a ver si, es decir, cada día las escrituras, para ver si las cosas que Pablo vino predicando eran bíblicas o no. Porque puede venir cualquier Juan de los Palostres, por muy bien que hable, por mucha Biblia que aparentemente cite, y no necesariamente nos está trayendo un mensaje bíblicamente doctrinal, sano, aprobado por Dios. Se vale de muchas cosas el enemigo para sembrar. Entonces, a pesar de esos 7 requisitos fundamentales para nosotros ser capaces de usar esa espada del Espíritu, porque uno de los propósitos con lo que pues sentí en mi corazón traer este tipo de, presentarlo de esta manera cuando llegamos a la espada del Espíritu, es que la gente tiene una idea novelesca de esto, un romanticismo de que creemos que, ay, la espada del Espíritu, y yo la voy a agarrar como si fuera una espada de samurái y voy a salir por ahí dando mandobles a diestros y siniestros. Que no es así, Señor. No es así. Esto no es un juego. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Y muy importante, para poder manejar esa espada del Espíritu correctamente, no podemos tratar la Biblia como los comensales a un buffet tratan el buffet que está servido. Me estoy refiriendo correctamente, el buffet se llama, ¿no? Vamos a ponerlo en mejor contexto, como en el chino, ¿no? Aquí casi todo el mundo ha ido a comer al chino del centro comercial aquí en Lake City, ¿verdad? Que ya casi no se puede ir a comer porque subieron de 14 a 24 pesos. Le estoy haciendo mala propaganda al pobre chino, pero es la verdad. Pero cuando vamos a comer en un buffet, usted no se sirve lo que no le gusta, ¿cierto que no? Cada cual se sirve su plato favorito, las cosas que más le gustan. Y máxime que está pagando para comer todo lo que quiera, pero de lo que le gusta. Y hay gente que trata la Biblia, hay cristianos, profesantes cristianos, que tratan la Biblia como si fuera un buffet. Esto, es decir, lo que está en contra de su voluntad o de su preferencia o aquello que es un reto para él mismo o ella tener que renunciar a algunas, pues diríamos, preferencias personales. Aquello que confronta al individuo, eso lo ponemos a un lado. Unos se excusan y dicen, bueno, pero eso es del Antiguo Testamento, yo estoy ahora en la gracia. Bueno, vamos a arrancar el Antiguo Testamento y votarlo entonces. Y nos quedamos con el Nuevo Testamento solamente. Y esto no porque, pues, eso es para fulano, eso es para Pancho, que está sentado detrás de mí, pero para mí no me aplica. No podemos tratar la Biblia como si fuera un buffet. La palabra de Dios la tenemos que recibir en su totalidad, porque con Cristo es todo o nada. Él lo dio todo por nosotros. El Señor Jesucristo no dijo, yo voy a ir a la cruz y me voy a dar un pinchacito y le voy a dar una gotita de sangre. No, Él derramó su vida entera por usted y por mí. Y lo hizo a nivel individual. Cuando Jesús muere, Él muere por todos los pecadores arrepentidos. Pero en el momento de su sacrificio, Él está muriendo por usted. Su nombre y su apellido están en la mente del Señor Jesucristo. Él nos conoce por nombre desde antes de la fundación del mundo. No crea que Jesús fue allí en términos generales a morir por nosotros y yo voy a morir por todos los que un día crean en mí. No, Él estaba muriendo por usted y por mí. Su nombre, su alma, su vida estaba tan claramente en su conciencia como ahora nosotros estamos aquí parados. Y créame que nosotros tenemos solo un muy limitado conocimiento de nosotros mismos. Nosotros no sabemos a capacidad lo que Jesús hizo por nosotros y quiénes hemos sido hasta el día que estemos en la gloria con Él. Porque dice que en aquel día conoceremos tal como somos conocidos. Por ahora vemos como a través de un espejo empañado. Es decir, nuestro conocimiento todavía está muy limitado. De manera, pues, hermanos, que no podemos tomar la Biblia como si fuera algo que podemos escoger de aquí y de allá. Y por si fuera poco, tenemos la mala influencia de los falsos maestros que han venido por años instruyendo a la gran masa cristiana de que la clave para manejar correctamente la espada del Espíritu es que usted debe aprenderse de memoria pues las promesas de la palabra de Dios o aprender a citar las promesas de la palabra de Dios, pero como dicen ellos, por medio de esa fe
lo que le llaman la confesión positiva, la superfe. La superfe o la confesión positiva, y entonces usted va a confesar en alta voz, como dicen ellos, proclamando, reclamando, decretando estas promesas, y por cuanto usted lo hace en esa fe y está citando la palabra de Dios, dicen ellos, no lo digo yo, prácticamente al citar, según la doctrina, como la enseñan ellos, al usted citar en alta voz, a decretar, proclamar, reclamar estas promesas de la palabra de Dios, pues a Dios no le queda más remedio que derretirse, porque usted lo está llevando a Él, a su palabra. Es como es decir, es como que usted agarre a alguien por la oreja y sale, porque no voy a decir que agarre a Dios por la oreja, pero que agarre a alguien por la oreja y le retuerce la oreja y lo lleve pues a hacer su voluntad. Entonces comprometemos a Dios al reclamar estas promesas y Dios no tiene otro remedio que darnos lo que le pedimos. Pero sabemos por las Escrituras que eso no es así. No es así. Usted va a ser capaz de usar, de blandir, de manejar con gran efectividad la palabra de Dios, la espada del Espíritu, no porque lleve una Biblia debajo del brazo, no porque la recite como un loro, no porque la tenga abierta sobre la mesita de la sala bajo una lamparita en el Salmo 91. Usted va a ser capaz de manejar la palabra de Dios cuanto más usted esté dispuesto a vivir y a cumplir esa palabra de Dios. En la obediencia, nuestra capacidad, nuestra efectividad en manejar la espada del Espíritu es o crece directamente proporcional en nuestra disposición a obedecer la palabra de Dios. Hay gente que dice, ay, ¿cómo yo la voy a manejar? Obedézcala, vívala. Ay, pero yo no sé mucho. El poquito que sabes ahora, vívelo y serás una amenaza contra el diablo con el poquito que sabes, pero no te conformes con ese poquito. Procura crecer más en el conocimiento de la verdad. Pero el poquito que sabes, vívelo y serás un hombre o una mujer peligrosa con la espada del Espíritu en tus manos para defender tu propia alma, para defender tu hogar, para defender el nombre glorioso de Cristo. Porque nosotros, la Escritura dice en Pedro que tenemos que estar siempre dispuestos, listos, preparados para dar cuenta de esta fe que profesamos a cualquiera que sea que nos pida cuenta de ella. Y solo así podemos hacerlo. Fíjese si es tal el caso que en Juan 15:7, el Señor Jesucristo da esta promesa. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Que no es una confirmación de lo que acabo de decir. Si mis palabras permanecen, él dice, si permanecéis en mí, permanecer en Cristo. Estamos hablando de este pasaje de la Escritura en Efesios 6, 10 al 18, que es lo que conocemos como el pasaje de la armadura de Dios. La armadura de Dios en esencia, ¿qué es, hermanos? La armadura de Dios es Cristo Jesús. Estar vestidos de toda la armadura de Dios es permanecer en Jesús, es vivir en Él, es caminar en Él, es despertar en Él, es irnos a la cama en Él, es vivir en Cristo. Si permanecéis en mí, vivir en Cristo es vivir sometido bajo el señorío del Señor Jesucristo, es vivir bajo la autoridad y la dirección del Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Una de las pruebas de que somos de Cristo es, o la prueba, la evidencia irrefutable, la que nadie puede negar, es la evidencia gloriosa de que somos de Cristo, es que el Espíritu Santo de Cristo mora en nosotros. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu mora en nosotros? Cuando el Espíritu viene a morar en el hombre o la mujer, en el instante del nuevo nacimiento, el Espíritu despierta en nosotros un amor por Jesucristo. El Espíritu despierta en nosotros interés y amor por su palabra.
Y eso se va cultivando, obviamente, en la medida que vamos creciendo en Él. Pero eso es una de las cosas que va, y el Espíritu nos va cambiando. Ya usted no es el mismo hombre o la misma mujer que era cuando usted se convirtió a Cristo. No somos perfectos, ni llegaremos a ser perfectos aquí en este cuerpo de carne y hueso. Tendremos que luchar contra nuestra inclinación innata a pecar contra Dios hasta el día que Dios en su gracia nos lleve a descansar al cielo. Ya sea vía de la muerte, ya sea vía del arrebatamiento de la iglesia. Por eso los cristianos no podemos temer a la muerte. El cristiano que todavía teme a la muerte tiene un problema. Yo no lo estoy criticando ni juzgando, pero tiene un problema que no se ha acabado de desprender de esto. Que no estamos apurados por morirnos, y esto es otro tema, pero bueno, ya me metí por ahí. No estamos apurados para morirnos mañana, Señor, porque tenemos todavía responsabilidades y en mi caso, por ejemplo, yo quiero ver cómo ayudo a mi hijo a acabar de criar a mis nietos. No que me necesiten que yo sea indispensable, porque aquí indispensable no hay nadie. Todo el mundo es reemplazable. Pero bueno, no estoy en el apuro de irme, pero sé que no hay cosa mejor para mí que morirme ahora mismo y estar allá con Cristo. Esa es nuestra realidad. Esa es la garantía y esa es la convicción que el Espíritu Santo pone en nosotros. Porque yo estoy seguro que el hombre que no tiene el Espíritu Santo en él se agarra como gato a boca arriba a ver cómo puede sobrevivir. Pero nosotros nos reímos de la muerte en su cara porque no nos puede tocar. Porque para nosotros la muerte es como, diríamos, el umbral de esa puerta. Pasamos a través de ella y seguimos viaje para la eternidad con el Señor. Entonces ya no sé ni por dónde iba. Bueno, el caso es que estamos aquí. En Juan 15:7, el Señor Jesucristo dice, si permanecéis en mí, y ahora dice, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuál es la palabra? La palabra de Dios. La espada del Espíritu. Es una vida regida por la palabra de Dios. Si yo permanezco en el Señor y su palabra gobierna ampliamente en mí, como dice allá la Escritura en Colosenses capítulo 3, verso 14, por ahí, si no me equivoco, o 12. Si los muchachos me hagan el favor y lo buscan para yo no tener que estar hojeando. Pero está en Colosenses capítulo 3, donde dice, y la palabra de Cristo o la palabra de Dios gobierne ampliamente en vuestros corazones. Quiere decir que es una vida gobernada por la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3. Si yo estoy en Jesús y su doctrina, su palabra, permanece en mí, ¿pero de qué manera? Pues gobernando mi vida, transformándome, santificándome, regenerándome. Nosotros somos renovados, nuestro entendimiento es renovado en la palabra de Dios o por la palabra de Dios. Nuestro corazón es santificado por la palabra de Dios. Ya nosotros, es decir, la palabra de Dios es esa agua santísima y ese detergente que va limpiando toda la inmundicia que todavía hay en nosotros. Nos va limpiando el corazón, nos va limpiando la manera de pensar, va cambiando ese hombre o esa mujer cada día más. En el instante, voy a aclarar esto, en el instante del nuevo nacimiento, en ese instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando usted y yo confesamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador personal, en ese instante nosotros somos santificados, nosotros somos salvos, y si usted se muere en ese instante, usted cierra los ojos aquí y los abre en la presencia de Cristo. Pero como continuamos viviendo, esa es, diríamos, lo ideal en cuanto a Dios, en cuanto a la posición espiritual. En el instante del nuevo nacimiento, Dios nos sienta a nosotros en lugares celestiales con Cristo. Eso está explicado en la epístola a los Efesios, en el 1, 2 y 3 capítulo. Está claro. En ese instante del nuevo nacimiento, pues ya Dios no nos ve a nosotros como pecadores, sino como un pecador lavado y redimido en la sangre de Jesús y listo para entrar al reino de los cielos. Pero por cuanto todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso, aquí todavía hay intenciones carnales. Aquí todavía hay la probabilidad de que si me suelta el Espíritu, yo me pierdo y me voy al lado incorrecto. Somos como el venado que tira al monte. Usted puede traer un venado y tenerlo ahí en un potrero y darle maíz y tenerlo todo el tiempo como si fuera una mascota, pero llega el momento, sobre todo cuando se hace adulto y huele las hembras en el monte, él va a brincar la cerca y se va a ir al monte. Y así somos nosotros. Entonces,
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo? Rigiendo tu vida por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios permanece gobernando en tu vida, si la palabra de Dios es tu pan, es tu agua, y además de eso no es fastidiosa para ti, sino que te deleitas en ella, pedid lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel de espiritualidad, a ese nivel de madurez espiritual, yo le aseguro, porque no lo tenemos todavía. Por eso Jesús hace esa promesa, pedid lo que quieres, te será hecho. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros llegamos a ese nivel de madurez espiritual, jamás pediremos a Dios en la carne. Jamás pediremos por caprichos, ni por antojos, ni por gustos personales. Cuando el hombre y la mujer que llega a ese nivel de espiritualidad pide para la sola gloria de Dios. Y cuando usted pide para la sola gloria de Dios, cuando la gloria de Dios es la prioridad de mi vida, entonces casi siempre o siempre vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Entonces, ahí vemos que la efectividad o la manera correcta de manejar esta palabra es cuando nosotros vivimos, es decir, está garantizado, no es que la citemos, no es que la declaremos, no es que la proclamemos, no es que nos inventemos todas estas estrategias de hombre quizás con la equivocada presunción de convencer a Dios para que haga nuestra voluntad. No se trata de eso, sino que seremos capaces de usar correctamente la espada del Espíritu cuando nosotros aprendamos a apreciar la palabra de Dios, la estudiemos, meditemos en ella y seamos gobernados por ella, que es lo mismo que obedecer esa palabra. Vamos por aquello de citar así algún ejemplo. Santiago 4:7. Santiago 4:7 es un texto bastante corto, es una oración corta, pero note cuán interesante porque hay tres subdivisiones en este texto tan corto. Dice, someteos pues a Dios, punto y coma, resistid al diablo, coma, y huirá de vosotros. Hay tres aspectos en este texto que tienen que ver con lo que vengo hablando. Someteos pues a Dios es el requisito principal. Y para que lo segundo se cumpla o sea posible, para poder yo resistir al diablo, ¿qué dice el pasaje que leímos? Nuestro pasaje, diríamos, tema, nuestro pasaje diríamos la plataforma de la cual se está lanzando este estudio es Efesios 6, verso 10 al 18. Y leímos al principio del verso 10 al 17, ¿cierto? Pero para refrescar, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué cosa? Quiere decir que hay una condición. Para que yo pueda resistir al diablo, primero yo tengo que, ¿qué cosa? Vestirme de Cristo, vestirme de toda la armadura de Dios. ¿Y dónde yo conozco la armadura de Dios? En la palabra de Dios, porque Él le dijo a los judíos, en lo que leímos hace un rato en Juan 15. ¿Qué le dijo? Escudriñad las Escrituras, porque ¿qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. A ustedes os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para yo poder resistir, ahora en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo. Yo no puedo resistir al diablo si no estoy sometido a Dios. Y peor aún, el diablo no irá de nosotros si nosotros no estamos primero sometidos a Dios. Dios es quien nos capacita a nosotros, el Espíritu Santo. Es quien nos da a nosotros el poder y la autoridad en Cristo Jesús para poder resistir al diablo. Y no somos nosotros, porque hay gente que está equivocada y dice, que yo le hablo al diablo y tiene que huir de mí. No seas tonto, hombre. El diablo no huye de ninguno de nosotros, excepto que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que le hace huir de nosotros. Hasta el propio Señor Jesucristo, cuando vino, que Él renunció a las prerrogativas de la deidad, porque Él nunca dejó de ser divino para ser 100% humano. Pero Él, por amor a nosotros,
para enseñarnos a lo que es una vida que se vive en dependencia a Dios Padre. Él renunció voluntariamente a todas las prerrogativas, a todos los derechos de la deidad que Él ha tenido siempre, porque cuando hablamos de Jesús no podemos hablar en el pasado nunca. Él es el eterno presente. Él renunció a esos derechos divinos y es como cuando usted, esa troca grande que usted tiene, la pone en neutro y usted le mete, como decimos los cubanos, la pata hasta el fondo y va a hacer ahí un ruido tremendo, pero no va para ningún lado, ¿verdad? Ese camión tiene un motor poderosísimo, pero en neutro no se mueve. Jesús puso todo ese poder, toda esa prerrogativa de la deidad en neutro y se dedicó a vivir el tiempo de su ministerio terrenal en el poder del Espíritu Santo. Y todos los milagros que hizo, y todas las veces que reprendió al diablo, y todas las veces que el diablo tuvo que huir de él, y todos los demonios que echó fuera, los hizo ¿en quién? En el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros a Dios y por medio del Espíritu Santo somos capaces de resistir al diablo, es el Espíritu Santo quien hace huir al diablo de nosotros. ¿Sabe usted las veces que el diablo ha tenido que huir de nosotros sin nosotros ni siquiera abrir la boca? ¿Se imagina usted las veces que en su sueño usted ha estado rendido en sueño y quién sabe si algún demonio ha tratado de acercarse y el Espíritu Santo no lo deja ni llegar al driveway de su casa donde usted parquea el carro? No lo deja ni llegar a donde está el límite de su propiedad. Al menos yo oro para que el Señor no permita ningún espíritu de las tinieblas, no en mi casa, sino en la propiedad donde está edificada la casa. Y de mis hijos, y de ustedes también, y de este lugar también. Es el Espíritu Santo. Y es la espada del Espíritu de que estamos hablando. Pero para poder usar correctamente esa espada, yo tengo que vivir sometido a Dios, porque es entonces el Espíritu quien me capacita para resistir al diablo y hace que el diablo huya de mí cuando yo, si llegara la necesidad, a citar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero yo no puedo citar la palabra de Dios y pretender que Dios me va a respaldar si yo no vivo para Él. Si yo no obedezco su palabra, perdemos el tiempo. ¿Qué sucederá del hombre o la mujer que le cite al diablo la palabra de Dios con una tremenda, pues diríamos, voy a decirles esto porque de esto hicieron una doctrina, literalmente, del logos y del rema. Y a la gente le fascina todas las palabras coloridas y sonoras. Y que viene del griego. Y yo no hablo griego, ni la cabeza un pato. Y entonces, pero hay otros que tampoco hablan griego y pretenden insinuar que son eruditos en el idioma griego. Entonces, es el logos y el rema. El logos es el contenido general de la palabra. Todo lo escrito es el logos. Y el rema son esas espadas, esas frases escogidas en la Biblia que usted saca de ahí, se las tira al enemigo y qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, yo le digo una cosa. Parece que no se acaban de poner de acuerdo los eruditos en el idioma griego en cuanto al logos y al rema, porque hay unos que dicen que sí, que es así, y hay otros que han dedicado más de 40 años a estudiar el idioma griego, y no el griego de ahora, sino el antiguo, el que se escribió en los manuscritos originales, específicamente el mayoritario, que es de donde sabemos que es el más fiel a las escrituras. Dicen que el logos y el rema significa la misma cosa, hermano. Se puede usar alternativamente. Pablo, Pedro, el Señor Jesucristo, cuando habló, porque ellos dicen, en esta expresión el Señor Jesús, cuando en la tentación al diablo, cuando el diablo lo tienta 3 veces en el desierto, dice, esto fue un rema que el Señor Jesucristo le sacó. No, hermano, el rema y el logos, de acuerdo a los eruditos en el idioma griego, es lo mismo. Por eso yo ni los menciono, que a mí hasta me hierve la sangre cuando yo los oigo. Hicieron una doctrina de este, y entonces, porque esto ha venido al movimiento carismático, es como las modas de París. Cuando un loco allá, los hombres le dio por vestirse casi como mujeres, pues se regó eso por todos lados y llegaban las modas a los diferentes países nuestros. A Cuba llegaban 10 años después que habían salido porque el comunismo no las dejaba entrar, y entonces de alguna manera se colaban y entonces salían las modas. Ya cuando llegaba una moda a Cuba, después de Fidel Castro obviamente, ya esa moda ya había pasado.
Pero entonces llegaron a la moda de tírame un rema del Señor que tienes para mí. ¿Cierto o no, hermano? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Diga que sí, hermana Teresita, usted viene del rema y del logos. Entonces, tírame un rema, hermano, ¿qué tienes para mí? Tírame un rema. Llegó la moda de la risa, llegó la moda de tumbar a la gente. Si no te caías, te tumbaban. Y así sucesivamente un montón de modas. Pero nosotros no vivimos de moda. Esto no es de moda, Señor. Y no predicamos la palabra porque sea más vieja, ni porque sea más nueva, ni moderna, ni antigua. La predicamos porque es la palabra inspirada por Dios. Y nunca pasa de moda. Y será siempre todopoderosa y eficaz. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces vemos que para nosotros usar, volviendo aquí, la palabra de Dios con efectividad, tenemos que vivir sometidos a Dios para poderla usar correctamente. Entonces, nosotros debemos familiarizarnos con la palabra de Dios. Nosotros debemos conocerla. No nos podemos convencer con lo poquito que sabemos. Tenemos que buscar más, porque Dios siempre tiene más para nosotros. Y eso es algo que a mí no me aburre. Es decir, nosotros somos finitos y no podemos ser llenos de lo infinito, pero Dios sabe cómo irnos llenando cada día más y que siempre deseemos más de Él. Entonces nosotros tenemos que buscar el conocer esta palabra, pero más que conocerla, vivirla. Y cuando la vivimos, somos una amenaza contra los poderes del diablo. Otras de las cosas fundamentales e importantes que tenemos que tomar en cuenta para ser capaces de usar correctamente la palabra de Dios es que nosotros tenemos que vivir convencidos de que la Biblia, la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios, para que sea qué cosa perfecto y completamente preparado para toda buena obra. Y nosotros nunca seremos capaces de usar la Biblia correctamente si no tenemos una convicción allá dentro profunda de nosotros por el Espíritu, que la palabra de Dios es la verdad absoluta y que toda la Biblia, lo que llamamos la Biblia, este libro magnífico, perfecto, glorioso, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, registrada aquí por orden del Espíritu Santo y preservada para nosotros por el Espíritu Santo. Pero ¿sabe usted que hay una gran mayoría dentro de la iglesia evangélica siendo influenciada por la doctrina de los teólogos liberales del siglo XIX? Y una entre la multitud de herejías, ya yo voy a terminar en 5 minutos, entre la multitud de herejías que presenta la doctrina liberal o los teólogos liberales del siglo XIX, que lo estuvimos estudiando aquí cuando hablamos de las Biblias adulteradas. No sé si ustedes recuerdan eso. Una de las grandes herejías que ellos han logrado introducir en la iglesia evangélica es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Ellos dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Mas nosotros sabemos que eso es una herejía, es un error. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted cree semejante barbaridad, semejante herejía, cuando el individuo cree que la Biblia contiene la palabra de Dios, ese hombre que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, en el instante de pretender semejante cosa, ese hombre se levanta sobre la palabra de Dios como juez de la palabra y entonces él va a decidir qué porción aquí es inspirada y cuál no es inspirada. Y cuando nosotros llegamos a ese estado de decir, por ejemplo, como muchos ahora mismo, hay un diccionario bíblico, ¿cómo se dice? Publicado de la editorial CLIE, editado por la editorial CLIE, donde le dan el golpe de estado a Moisés. Y dicen que los 5 primeros libros de la Biblia no los escribió Moisés.
Y no tengo tiempo para visitar, para compartir, pero que ya eso lo hablamos aquí. El problema, hermano, no es que algún Juan de los Palostres diga que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia. El problema es que cuando alguien dice que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia, está diciendo o que Jesús, el Señor Jesucristo, era un mentiroso, o que estaba loco, o peor aún, es un ataque directo contra la divinidad de Cristo. Porque si Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Jesús es uno de los que más reafirma el ministerio de Moisés, porque Jesús siempre identificó a Moisés como el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Y si yo digo que Moisés no escribió esos 5 libros, estoy diciendo que Jesús mintió o que no era divino, porque al no ser divino, él no sabía que Moisés no lo había escrito. Vivió engañado. Y es absurdo. Pero ahí está el diccionario, un gran diccionario que se ha publicado o se ha presentado con bombos y platillos y la gente lo está comprando. Entonces esa herejía está metida en la iglesia y dicen que la Biblia la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra inspirada por Dios. Y para yo manejar correctamente la espada del Espíritu, yo tengo que vivir convencido de que esta palabra, este libro que nosotros llamamos la Biblia, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es toda inspirada por Dios. Y es todo lo que yo necesito. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos. Este es un libro completo. Y si el Señor no ha venido por nosotros la semana que viene, pues vamos a ver todo lo que la Biblia es. Todo lo que la Biblia es y todo lo que la Biblia hace, si es que llegamos hasta esa otra parte. Porque para poderla usar correctamente, tenemos que saber qué es la Biblia y tenemos que saber qué hace la Biblia en nosotros. Vamos a estar en pie, amados. Hasta aquí llegamos hoy. Si alguno todavía se atreve a ir al chino, pues va a tener tiempo de ir ahora. El caso es que usar la espada del Espíritu, hablar de la armadura de Dios, no es una idea pues que porque suene bonito. Es que debemos saber lo que implica el usar correctamente esa espada gloriosa, que es el arma más poderosa que existe, es más poderosa que todas las armas nucleares que tiene Rusia, Estados Unidos y la OTAN juntos. Es la espada del Espíritu y lo lindo es que el Espíritu la ha puesto en su mano y en mi mano, por medio de la fe en Cristo. Yo también me dirijo a usted, amigo o amiga que nos está escuchando, que realmente como me ha estado escuchando, para poder usar la espada del Espíritu, la semana pasada dijimos que el primer requisito es que usted nazca de nuevo. Es más, vamos a un paso más allá para poder entrar al reino de los cielos. Supongamos que en el instante muere la persona, aunque no conozca la Biblia, si ha conocido a Jesús como Señor y Salvador personal, entra al reino de los cielos. Y eso es lo más importante, que usted hoy reconozca que es un pecador o pecadora y se rinda a los pies de Jesús el Señor y le diga: Señor Jesucristo, yo también quiero ser salvo o salva. Yo soy un pecador o pecadora. Límpiame de mis pecados con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo me guíe y me lleve cada día a cómo servirte mejor. Si usted hace esa oración, nunca se va a arrepentir. Y para los hermanos que estamos aquí, los hermanos y hermanas que también nos están viendo, esto es algo sumamente importante. Todos queremos ser capaces de podernos defender cuando nos atacan, máximo cuando es un ataque diabólico. Y debemos, como padres, como abuelos, también somos responsables de ser buenos guardadores del hogar, de proteger a nuestros hijos, de sembrar la fe en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y la única manera que efectivamente podemos hacerlo es usando correctamente la espada del Espíritu. Vamos a pedirle hoy al Señor una vez más, se lo estaremos pidiendo, que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer.
He dicho que no es fácil, escudriñar la Biblia no es fácil, estudiarla no es fácil, pero es el tiempo mejor invertido de su vida y el más placentero de su vida. Porque de cierto que Dios nunca lo va a dejar, como dicen los americanos, con un mal sabor en la boca. Esa mala experiencia nunca la experimentamos cuando estudiamos la palabra de Dios. Nos deleitamos en ella. Es más, hay una en ese pasaje donde los dos desanimados, porque lo tocamos aquí el viernes, que iban desanimados de Jerusalén a Emaús en el día de la resurrección, y aquel extraño se le acercó, que es el Señor Jesucristo, y ellos testifican luego y dice: ¿no ardía nuestro corazón de gozo cuando nos abría las Escrituras? Ese ardor de gozo solo lo puede dar la palabra de Dios en el corazón del hombre. Hermanos, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Y Dios nos hizo para Él, para que usted y yo tengamos comunión con Él. ¿Y sabe qué? Hay un hueco espiritual en cada hombre y en cada mujer que solo Jesucristo lo puede llenar. Have you told her that? Have you told her that? There is. See, you have to tell her from the beginning, because, I mean, I was telling him, or I was sharing with my brothers and sisters, that because God made us, He made us, we didn't make ourselves. And He made us with a spiritual need that is a big hole inside of us. Spiritual hole. It's a big empty thing there that only Jesus Christ can fill. That need, that